alguno de ellos para hacer la oración inicial y dar inicio a esta sesión número 8 de nuestro curso Evangelismo Cristocéntrico, promovido por Estudios Bíblicos Internacionales en línea. Estamos justamente en la sesión número 8 que tiene que ver con una pregunta muy importante. ¿Qué hacer con los no receptivos? Hacemos una oración de inicio y luego vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hermano Rocky, Sí. por favor seleccione a uno de los hermanos en WhatsApp para hacer la oración inicial. Okay, Junior, tú puedes orar por esta clase, por favor. A otro hermano, hermano Rocky. Ángel, está ahí. Alder está conectando. Bienvenido al hermano Alder. Se está conectando. Bueno, el hermano Alder se está conectando. Bienvenido, hermano Alder. Power off. Bueno, hermano Carlos Gulate, por favor, diríjanos la oración inicial para dar inicio a esta clase, a la sesión número 8 del curso Evangelismo Cristocéntrico. Oremos. Bendito Dios, glorioso sea, Señor. Elevamos nuestra alabanza y honramos el hecho de que eres Dios, de que tienes dominio absoluto. Y en tu presencia estamos humildemente reconociendo que estás en el trono de gloria, merecedor de toda la alabanza y de toda la gloria. Tu presencia infunde en nosotros mucha reverencia, porque eres verdaderamente grande, eres santo, un Dios rodeado de gloria. El resplandor de tu gloria es imposible mirarlo con ojos humanos. Por eso, Señor, necesitamos que tú seas el que quites de nosotros el pecado y la culpa y nos hagas sentir seguros delante tuyo, de que no hay ningún peligro de morir en tu presencia. Gracias por Cristo, que en Él somos justos para estar delante tuyo sin miedo a la muerte, como como el miedo que tuvo Isaías cuando te presenció a ti en el trono alto y sublime. En este momento aprovechamos, Señor, para pedirte que nos guíes en esta clase, que todos los presentes podamos ser edificados y entender tu palabra, lo que enseña tu palabra, lo que tu espíritu ha mostrado acerca de qué hacer con los no receptivos. Gracias, Señor, por el hermano Juan Carlos que se preparó para esta clase. Guíalo, Señor, y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Alder, bienvenido. Gracias, hermano Juan. Un gusto saludarle y a cada uno de mis hermanos. Amén, claro que sí. Bueno, sabemos, queremos que sepa que hay un grupo, además de hermanos desde Cuba, que están conectados con nosotros, no a través de la sala de Zoom, pero a través de la plataforma de WhatsApp. Y entonces los vinculamos con la clase. Ellos nos están por lo menos escuchando a nosotros en la clase y también pueden participar directamente con nosotros de manera auditiva, por lo menos aunque no los podemos ver. Bien, como pueden ver en mi fondo, tengo una pizarra que indica el título de la sesión de hoy. ¿Qué hacer con los no receptivos?
Antes de comenzar la lectura de nuestro material el día de hoy, material que se ha compartido previamente en el chat de Evi, justamente para que hagamos una lectura previa y si ocurre alguna pregunta, algún comentario que abona a la construcción del conocimiento que hacemos aquí durante nuestra sesión, entonces vamos a admitir a nuestro hermano Hamlet que está entrando ahora. Entonces, precisamente eso es lo que buscamos, que podamos tener una participación activa, justamente porque la sesión de hoy, el título de la sesión es una pregunta que obviamente contestamos a través de la lectura del material, pero que yo quisiera que justamente nosotros comentemos. Yo sé que algunos de nosotros quizás ya tenemos experiencia en el campo evangelístico, cuando en nuestras congregaciones tenemos campañas evangelísticas o tenemos jornadas de evangelización en la comunidad, o si usted ha participado en su congregación o en alguna otra congregación, en alguna actividad evangelística, lo que yo quisiera que comentáramos ahora es justamente cuál es nuestra actitud o qué hacemos con personas que no son receptivas. No pensemos en no receptivo como alguien que no quiso recibirnos para predicarle el evangelio. Pensemos en una persona a la que ya le hemos predicado el evangelio, con la que ya hemos quizás tenido sesiones evangelísticas, pero que quizás después de un tiempo incluso no ha tomado la decisión de obedecer el evangelio. Algo que a veces incluso tiende a frustrarnos a nosotros que predicamos el evangelio. Tiende a hacernos sentir como que estamos haciendo un esfuerzo en vano. Entonces, en la lectura de hoy y en la sesión de este día, vamos a ver qué es en realidad lo que el Señor espera de nosotros y hasta qué punto llega nuestra obra evangelística y qué hacer con esas personas que no son receptivas. Pero antes de que leamos entonces el material, abro el micrófono para que cualquiera de ustedes que están aquí en la sala de Zoom, bienvenido a nuestro hermano Hamlet, que se ha unido a nosotros recientemente, nuestro hermano Alder, ya le dábamos la bienvenida, o incluso nuestros hermanos que están en el chat de WhatsApp desde Cuba, que me están escuchando y que también pueden hablar hacia nosotros. ¿Qué hacemos cuando encontramos personas que no son receptivas, que a pesar de que les hemos predicado el evangelio quizás de manera clara, no han llegado al punto de obedecer? ¿Qué hace usted? ¿Qué ha hecho en el pasado cuando ha tenido situaciones como esta? Sé que mi hermano Hamlet, por ejemplo, que se crió en el evangelio, sus padres ya eran cristianos desde que él era pequeño, ha tenido probablemente participación en campañas evangelísticas, en jornadas evangelísticas de su congregación local o de otras congregaciones, y ahora incluso viviendo en otro país, ha participado. Yo he visto en sus redes sociales que él incluso ha participado en retiros de jóvenes y ha habido incluso bautismo. Entonces, él tiene mucha experiencia en lo que es el campo evangelístico, el campo misionero, y quisiera que nos comentara desde su experiencia o incluso desde la de su padre, que es un anciano de la iglesia aquí en Nicaragua. ¿Qué ha aprendido él a hacer cuando encuentra personas que no son receptivas al mensaje? Si es posible, Hamlet, que pueda abrir su micrófono y participar, o si hoy está solamente escuchándonos, pero nos gustaría esa experiencia. También a mi hermano Alter le pido que nos comente desde su experiencia, si ha tenido la experiencia en el campo evangelístico, o alguno de mis hermanos de Cuba. Sí, hermano, con mucho gusto les comparto. Ajá, mi Sí, hermano. sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claramente. Me disculpo si en algún momento se escucha algo de ruido, es que estoy en la calle, No se porque preocupe, mi hermano. estoy Usted haciendo está una conectado diligencia. desde Atlántida, Honduras, creo, ¿verdad? No, desde Tegucigalpa, Honduras, hermano. Tegucigalpa, perdón, Tegucigalpa. Como Sí, Ayahuela, sí, más o sí. menos, si no mal recuerdo. Sí, es que son las dos ciudades gemelas, pero yo estoy ahorita en Tegucigalpa. Ah, ok. Sí, así brevemente, hermano, comentarles que en una ocasión tuvimos la oportunidad de darle estudios de evangelismo a un hermano, bueno, a una persona. Incluso él había decidido bautizarse. Él nos había, por darles un ejemplo, nos había dicho hoy, digamos, un sábado, que el domingo se iba a bautizar.
y porque ya había recibido varios estudios, se le explicó en qué consiste el evangelio, en qué consiste el bautismo, por qué tenemos que hacerlo. Y resulta que el domingo en la mañana él me llamó a mí porque lo evangelizamos junto con otro hermano. Y Sí, él me llamó a mí y me dijo que no, que sentía que no era el momento, y bueno, no, al final no, lastimosamente no tomó la decisión. Después de eso nosotros lo seguimos invitando a que se congregara con nosotros, que pudiera él ver cómo son las reuniones y nos acompañó algunas veces, pero lastimosamente al final no siguió congregándose y tampoco se bautizó. Yo pienso, hermano, de manera general, que sí, cuando una persona, como decía usted, ya se le ha compartido el evangelio, y aparentemente es receptivo en un inicio, pero después no, pienso que igual hay que seguirlo invitando, ¿verdad? Animando. Conozco otra historia donde sí, la persona tomó al final la decisión de bautizarse después de muchos intentos, y es que a veces así es, ¿verdad? No todos tienen, digamos, el mismo, ¿cómo decirlo? La misma manera de, de ser tocados por el Evangelio. En algunos es rápido, pero en otros sí toma tiempo. Yo diría que para finalizar, que uno debe seguirlo intentando y claro, siempre que la persona lo permita, ¿verdad? Porque sí, definitivamente hay personas que es un rotundo no y bueno, en ese caso sí es muy difícil. claro. Sí, sí. Ahora, a nosotros nos tiende a pasar, tendemos a sentirnos mal cuando tendemos a sentirnos súper bien cuando tenemos la experiencia de compartir el evangelio con una persona y esta persona termina obedeciendo el evangelio a través del bautismo, sea después de una sesión, después de una plática o después de varias sesiones, tendemos a sentirnos súper exitosos cuando esta persona desemboca en bautizarse. Y obviamente podemos compartir la alegría que tiene el Señor, pero tenemos que recordar siempre humildemente que la gloria es para Dios. Y si algo salió bien fue porque Dios así lo permitió. Pero también a veces, si nos sentimos muy alegres cuando una persona termina en bautismo, entonces lo opuesto, en el caso contrario, también es cierto. Tendemos a sentirnos muy frustrados, muy tristes, muy decepcionados cuando quizás hemos invertido tiempo en una o varias sesiones con una persona y vemos que la persona no accede a la obediencia al evangelio a través del bautismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo deberíamos sentirnos nosotros que somos los que predicamos el evangelio? ¿Hasta qué punto llega nuestra obra misionera? ¿Hasta dónde llega nuestra tarea? ¿Qué podemos hacer y qué no deberíamos hacer? Comparto la idea de nuestro hermano Alder en cuanto a la necesidad de paciencia. No todos van a obedecer en el mismo ritmo. Quizá incluso a algunos les va a tomar años poder llegar a la idea, a la convicción de bautizarse o de entregar su vida a Cristo. No hablemos simplemente del bautismo, hablemos de la necesidad de entregar su vida a Cristo. Y justamente yo soy de los que tiendo a preferir invertir más de una sesión con una persona para que pueda llegar al bautismo. Porque en la experiencia que he tenido en el tiempo porque desde que yo estaba recién en la iglesia, decidí entregar mi vida al ministerio del Señor, entonces me interné a estudiar la Biblia en un instituto bíblico de Nicaragua y entonces ese instituto me formó como evangelista propiamente porque aprendí, de hecho, muchas clases sobre evangelismo personal, evangelismo amistoso, evangelismo, cómo dirigir el evangelismo según la tendencia religiosa de la persona. Aprendí muchas clases de evangelismo y entonces casi fui entrenado para producir bautismos. Sin embargo, yo ya venía de una forma de hacer el ministerio de parte de mi padre espiritual, que es un tío mío, que me enseñó la necesidad de ser paciente más bien y no simplemente de querer esperar que la persona termine en bautismo desde la primera sesión. Porque lo más probable es que una persona pueda bautizarse
sin conocer la iglesia de Cristo previamente a una primera visita, sin conocernos a nosotros, es probable que a través de una serie de versículos bíblicos y a través de un método dirigido, yo pueda incluso ingerir en la persona, casi coaccionar a la persona para que ella termine obedeciendo el evangelio a través del bautismo. Pero si lo hago así, la experiencia que se ve de los casos anteriores, de los casos previos, es que esas personas que obedecen el Evangelio sin conocer la iglesia, sin estar vinculado con algún miembro de la iglesia, sin tener una relación sólida con alguna persona dentro de la iglesia, es que probablemente la persona se bautiza, pero no persevera. Y ahí a veces nosotros tendemos a pensar, bueno, es que la iglesia no hizo un buen trabajo de discipulado, la iglesia no hizo un buen trabajo de seguimiento. 50 y 50, diría yo. Lo que pasa es que si una persona no está vinculada con un miembro de la iglesia, no está relacionado con alguien dentro de la iglesia, y si esa iglesia no es como nos pintaba la iglesia nuestro hermano desde Cuba, que estaba diciendo que son hermanos muy fraternos, que se ayudan mutuamente y que se siente ese calor, justamente es la actitud de iglesia. Entonces, si una persona prácticamente desconocida viene a la iglesia durante un periodo de campaña evangelística y logramos que se bautice, si la iglesia es muy fraternal y lo hacen sentir muy bienvenido desde la primera y comienzan un proceso de discipulado con él, entonces sí hay probabilidad que la persona logre, como una plantita que ha sido sembrada, logre enraizarse. Si no, es muy probable que esa obediencia a través del bautismo que expresó haya sido solamente una situación circunstancial, emocional, pasajera, una emoción ligera, que no fue una convicción. Prefiero, en lo personal se lo estoy diciendo, prefiero yo en el ministerio dedicar tiempo a una persona, ser paciente. Y de hecho, si tengo la oportunidad de predicar el evangelio a alguien, casi que ni hablo directamente del plan de salvación o del evangelio de manera clara y directa con la persona. Mi forma de de predicar el evangelio es primero tratar de entablar una relación amistosa con la persona, tratar de generar un vínculo. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos diciendo antes, porque lo que necesitamos es que esa persona se sienta bienvenida, se sienta parte. Una de las metáforas más hermosas en la Biblia sobre la iglesia es justamente la metáfora de familia. Entonces, lo que queremos es que esa persona cuando venga a la iglesia y si llega al punto de bautizarse, se sienta como en casa, se sienta en una familia. Y de ahí que cuando tenga circunstancias difíciles y considere fluctuar de su fe, lo piense 2, 3, 4 veces y le cueste tomar la decisión de fluctuar de la fe. ¿Por qué? Porque se siente tan, pero tan arraigado dentro de la iglesia, que entonces no cualquier viento la puede botar, no cualquier viento la puede desplantar. Voy a tomar la opción de compartir pantalla, pero antes me gustaría saber si algún hermano de Cuba quisiera participar. Hermano Rocky, usted ayúdenos con eso. ¿Hay algún hermano de los que están en el WhatsApp que quiera comentar a la pregunta que está aquí en la pizarra? ¿Qué hacer con los no receptivos? Yo, Confírmenos. yo tiene que desconectar, yo puedo explicar más tarde, ¿ok? Ok. Ellos parece que no están concentrados algunos porque cuesta mucho conectar el audio de ellos con el Zoom, pero yo puedo agregar algún comentario si me Por favor, permites. por Sí, favor. hermano Juan Carlos, este tema que estamos hablando, bueno, que dicha que está quedando, ¿verdad? Un documento que recoge las inquietudes, además de este vídeo, pero es un tema muy importante porque puede ser desanimante que a uno le digan que no. Y usted ya abordó, ¿verdad? Esa idea. ¿Qué pasa cuando nos dicen que no? Cuando nos dicen que sí, se nos va la dopamina para arriba, ¿verdad? Estamos muy alegres, muy contentos, pero eso no es no debe ser la fuente de gozo nuestra. No debe ser la fuente de gozo nuestra. La fuente de gozo nuestra debe ser algo más profundo.
Y también, ¿verdad? Cuando dicen que no, esa no debe ser la fuente de desánimo tampoco. Y creo que eh, reflexiono también en esta idea. Yo invité a muchas personas las invité individualmente a esta clase. Y yo me pregunto, qué extraño, ¿por qué casi no hay respuesta? Bueno, posiblemente porque no están evangelizando. Esa es la razón. No están evangelizando. No es una inquietud que ellos tienen. Entonces, hermano, tal vez el curso nuestro debe ser otro, porque es importante evangelizar, ¿verdad? Podemos pensar en eso más adelante. Bueno, hermano, ese era mi comentario. Y gracias, gracias. Pero, de hecho, es evidente que un fenómeno que está ocurriendo y que se ha desarrollado en las iglesias es que la mayoría de hermanos, no voy a decir miembros, pero la mayoría de hermanos en las iglesias no son conscientes de la importancia de compartir el evangelio. Y se ha relegado la obra evangelística a una o dos personas o el encargado del ministerio o un grupo evangelístico de la iglesia. Cuando la tarea evangelística es un llamado, y no solo es un llamado, es que es un privilegio que todos tenemos. No, no es un mandamiento, es un privilegio que tenemos. Poder compartir mi fe, mi salvación. Quizás lo que deberíamos aclarar desde el inicio es el hecho de que a veces los hermanos en la iglesia piensan que evangelizar es dejar o disponer 1 o 2 días a la semana, ir al local de reunión, tener un devocional para poder salir junto con un equipo evangelístico y entonces comenzar a salir casa por casa al vecindario, aledaño a la iglesia, y entonces compartir el evangelio. Esa es una manera. Esa, si hay iglesias que lo hacen así y funciona en su contexto, perfecto. Pero tenemos que entender que no solamente de esa forma evangelizamos, perdón, sino que todos, en primer lugar, necesitamos ser conscientes de la importancia y el privilegio que tenemos de compartir nuestra fe y nuestra salvación. No voy a caer en la crítica de algunos que dicen que si uno no evangeliza no se va a salvar, porque no es por obra. Sin embargo, sí creo que una persona que realmente es consciente de su salvación no necesita ser exhortada o motivada a evangelizar, porque es una consecuencia simple que ocurre. Eso lo hacemos con cualquier otro producto, con cualquier otro servicio. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un buen restaurante a cenar con nuestra familia y el restaurante es fabuloso, la comida es exquisita, los precios son convenientes, el lugar ofrece un espacio agradable, si vamos en familia y tienen cierta área de juegos para la familia. Aquí en Managua, por ejemplo, hay un lugar que vende comida típica nicaragüense y que se está volviendo muy famoso dentro de la capital porque mitad del espacio de toda la propiedad que ellos tienen es restaurante y la otra mitad es como un parque que tiene diferentes temáticas de juego. Tiene canchas para jugar fútbol, tiene jueguitos para niños más pequeños. Entonces, los dueños de ese lugar han sido tan estratégicos porque han sabido combinar la necesidad que uno tiene como familia, digamos, a veces de querer compartir una cena en un restaurante y también de que los niños se entretengan mientras que llega la comida, porque todos sabemos que en un buen restaurante la comida dura por lo menos media hora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la experiencia, oiga bien, cuando tenemos una buena experiencia con un producto, con un servicio, con un lugar, sin que nos digan, sin siquiera nos lo soliciten, nosotros comenzamos a compartir la idea, ¿sí o no? Comenzamos a invitar a otros. Si estamos probando algún producto que nos ayude a bajar de peso, que es para la salud y el bienestar, o que es para el bienestar de alguna parte específica de nuestro cuerpo, y sentimos buenos resultados, entonces de manera espontánea, de manera natural, comenzamos a divulgar la noticia o compartir la noticia con otros. Mira, esto que yo estoy usando es muy bueno, o si vamos a un gimnasio que es muy bueno, o cualquier lugar, producto o servicio que nosotros consumimos y que tenemos una buena experiencia, sin que los dueños de ese lugar nos lo pidan, nosotros comenzamos a hacer publicidad.
y comenzamos a hablarle a las personas de ese lugar, de ese producto, de ese servicio. Porque es una consecuencia simple. ¿Por qué? Porque estamos tan, pero tan complacidos con la experiencia que hemos tenido con ese producto o servicio, que entonces queremos que otros tengan esa experiencia. Lo mismo ocurre con la salvación. Un cristiano que es verdaderamente consciente de su salvación, que su salvación es una buena experiencia, que es consciente de que está en un lugar que no merecía estar y que por pura gracia ha llegado ahí, entonces también ve a otros y dice, yo quiero que él tenga lo mismo que yo tengo. Yo quiero que ella experimente lo mismo que yo he experimentado. Y comenzamos de manera espontánea, de manera natural a compartir. ¿Y cómo entonces terminamos compartiendo el evangelio? Bueno, porque queremos que otro también esté en la salvación, al igual que nosotros, si la salvación ha sido una buena experiencia para nosotros, y entonces comenzamos a compartir, porque ¿cómo se entra a la salvación? A través de Jesucristo. Jesucristo es la puerta. Entonces ahí es donde caemos en la necesidad de predicar el evangelio. Y una persona que hace eso, aunque no tenga un entrenamiento bíblico, entonces comienza, digamos, dice, bueno, en EBI están dando un entrenamiento sobre evangelismo, voy a entrar a las clases. Hay un libro, encontró un libro en la librería que dice cómo evangelizar a las almas perdidas, o que dice evangelismo cristocéntrico, o que dice 5 métodos para evangelizar fácilmente, o que dice evangelismo amistoso, gane a un amigo para Cristo. Cualquiera sea el título, entonces comenzamos nosotros a entrenarnos para tratar quizás de dominar algunos consejos de la experiencia de otros que los libros recogen, y así nosotros podemos estar animados y entrenados para hacer una obra que no la vamos a hacer en un día específico, en un horario específico, sino que la vamos a hacer quizás mientras vamos en el bus al trabajo, o mientras vamos en el taxi con el chofer del taxi, o mientras estamos compartiendo un tiempo para hacer un trabajo de la universidad con un compañero, con una compañera, y entonces ocurre una circunstancia y vemos un desánimo en nuestro compañero y le pedimos que ore con nosotros para que el Señor nos ayude a salir adelante en esa circunstancia. El evangelio, la salvación, se comparte de muchas maneras. De forma orgánica es la mejor manera, de manera natural, de manera espontánea, que brote de nosotros. ¿Cómo hacerlo? Nosotros terminamos aprendiendo y entrenándonos a través de diferentes estrategias, cursos, libros. Solo es que necesitamos ser conscientes de que tenemos este privilegio. El material de hoy me permite la opción para compartir pantalla, pero antes quisiera leer los 2 comentarios de nuestro hermano Alder. El hermano Alder dice, totalmente de acuerdo, hermano Juan Carlos, muchos miembros de las iglesias no valoran el trabajo evangelístico. Claro, muy probablemente, hermano, y no quiero juzgar a priori, pero muy probablemente sea una falta de convicción en la propia salvación. Lo he visto en la iglesia donde me congrego y en otras iglesias. Hermano, en realidad eso ocurre en todas las iglesias, en todas las congregaciones. También pienso que el problema está en la falta de entrega y en la falta de amor por los perdidos de muchos miembros, porque evangelizar requiere un mayor esfuerzo en comparación a solo congregarse los domingos. Definitivamente. Y bueno, sabemos que somos llamados no simplemente a ser miembros, sino que somos llamados a ser discípulos. Y la diferencia principal entre un miembro y un discípulo radica en eso. El miembro solamente se preocupa por su aprendizaje, por su crecimiento, solamente se preocupa por congregarse, mientras que el discípulo va más allá de sí mismo. El discípulo se preocupa o se interesa y se entrega a enseñar a otros. No solamente piensa en ir a la iglesia para recibir, pero también va a la iglesia el discípulo para recibir, para compartir. El miembro, mientras que está ocupado en su propia salvación, el discípulo está ocupado en compartir la salvación con otros perdidos. Y definitivamente eso es verdad. Evangelizar requiere un mayor esfuerzo, pero no tiene que ser un esfuerzo, como decíamos, de horario o de día específico. Es que va a ocurrir de manera espontánea, orgánica, de manera natural. Si una persona quiere compartir el evangelio, por ejemplo, aquí está nuestro hermano Carlos, que no me deja mentir. En la congregación de Heredia hay una hermana, ¿verdad, hermano Carlos? Hay una hermana que ella es, yo diría que es que su don es evangelizar, aunque a veces tendemos a pensar que solo los que tienen el don deben evangelizar. Pero es que la hermana
es una evangelista. Nuestra hermana Lisanka quiere ingresar, ya está admitida. Nuestra hermana de esta congregación que les estoy platicando, en el tiempo que yo estuve por allá, 6 meses, en el 2018, me di cuenta que ella en realidad tiene esa pasión, ese deseo de compartir el evangelio. Y siempre está Emérita. en Mary, sí. Y siempre está buscando cómo entrenarse, buscando cómo aprender. Y a veces ella lo que hace, si está predicando el evangelio, si está compartiendo el evangelio con una persona y esa persona le hace una pregunta que ella no puede contestar, ella humildemente le dice, no se preocupe, yo voy a preguntar a mis hermanos en la iglesia, a los maestros de la iglesia, y yo voy a traer una respuesta. O sea que ella lleva la respuesta, o sea que ella le pedía a uno de los maestros de la iglesia que la acompañara para visitar. Yo la acompañé más de una vez para visitar a amigas de ella, personas con las que ella se relacionaba por su trabajo, porque ella se relaciona con muchas personas por su tipo de trabajo. Y entonces yo decía, wow, si todos los miembros de la iglesia fueran como esta hermana, decía yo, pensaba yo en sí mismo, la iglesia se multiplicaría, pero exponencialmente, ¿sí o no? Sí. De hecho, hay bautizados en la iglesia por medio de ella. Exacto, por la obra evangelística que ella hace. Y vaya que ella no es que diga, el martes y el viernes voy a salir a evangelizar toda la mañana. No, es que ella, en su tipo de trabajo, en su tipo de profesión que ella hace, ella conoce personas, entabla relaciones con las personas, relaciones, digamos, de negocio, pero de manera natural, orgánica, ella comienza a compartir su fe con esa persona. Eso lo haría un estudiante de universidad, un estudiante de secundaria. Eso lo haría usted con sus familiares, eso lo haría usted con sus vecinos en el vecindario. Porque siempre estamos compartiendo. No, difícilmente una persona pasa las 24 horas del día aislado, excepto que sea un reo en una prisión. Pero si somos personas que estamos en el contexto natural, normal, nos relacionamos con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, con amigos, con familiares, con vecinos. Nos relacionamos de manera breve o extendida y a veces solamente ocupamos el tiempo para hablar de temas, bueno, quizás que sean de nuestro interés y eso no está mal, pero ¿y cuándo vamos a aprovechar la oportunidad para compartir nuestra fe con esa persona? ¿Cuándo vamos a tratar de que nuestra fe impacte la vida de esa persona? No lo tenemos que hacer de una manera formal solamente. No es que tenemos que sentarnos con la persona, abrir la Biblia, leerle versículos y decirle, mira, necesitas ir a la iglesia. Pero de pronto esa persona tiene un problema y nos pide consejo. Y entonces esa es una excelente oportunidad para predicar el evangelio. Porque sin importar cuál sea su circunstancia económica, matrimonial, de salud, problemas con los hijos, en la Biblia podríamos encontrar mucha sabiduría al respecto de cualquiera de esos problemas. Y entonces compartir esa sabiduría con la persona. No tenemos que esperar que termine el bautismo, la plática, no tenemos que esperar que esa persona ya va a comenzar a ir a la iglesia. Pero si de a poco nuestra fe comienza a influenciar y comienza a hacer una influencia positiva para esa persona, es muy probable que el Espíritu Santo comience a abrirse camino en la conciencia de esa persona, le ayude a entender su situación de pecado, su necesidad de la salvación, y de pronto nos diga la misma persona, sin que nosotros siquiera le invitemos, nos diga, ¿cuándo y en qué horario son los cultos en tu iglesia? ¿Cuándo son los servicios? ¿Y cuándo me vas a invitar a la iglesia? ¿Por qué? Porque hemos sembrado una semilla que tarde o temprano germina. A veces requiere de paciencia para un poco más de tiempo. A veces podemos ver los frutos o podemos ver la semilla germinar más pronto, pero lo cierto es que la importancia y nuestra tarea es sembrar la semilla. Bueno, hemos leído los comentarios de nuestro hermano Alder. No hay más comentarios por aquí. Voy a abrir la opción de compartir pantalla para que abramos el documento de la sesión de hoy. Bueno, la pregunta que venimos manejando entonces es ¿qué hacer con los no receptivos? Ya nosotros hemos leído previamente este material de manera completa, así que vamos a ir tratando de tomar las
las ideas principales. Lo primero que nos plantea nuestro hermano aquí en el material es la importancia de discernir entre resistencia superficial y un endurecimiento genuino. Cuando la persona se ha mostrado quizás, no voy a decir reacia, pero cuando simplemente no hemos visto un efecto nosotros, no hemos visto un efecto positivo, una conclusión de la tarea evangelística en que la persona diga quiero ser bautizado, entonces nosotros necesitamos ser lo suficientemente perspicaces para diferenciar o para discernir entre una resistencia que sea superficial en la persona o un endurecimiento genuino en su corazón. ¿Cómo lo logramos? Leamos para averiguar cómo nos enseña nuestro hermano el discernimiento al respecto. Antes de hablar del límite de nuestra acción, necesitamos discernir qué tipo de no tenemos delante de nosotros. Porque no todos los no significan lo mismo. No siempre una respuesta negativa significa la misma actitud. A veces el no es una reacción de defensa, un miedo, una vergüenza o simplemente ignorancia. Otras veces es fruto de un corazón que se ha ido endureciendo por años de resistencia. Si la persona voluntariamente ha rechazado el evangelio a través de algún familiar o a través de algún amigo y usted es un tercero que llega para también compartir el evangelio y la persona ha tenido resistencia por mucho tiempo, lo cual fue por ejemplo el caso de mis padres cuando yo era pequeño, de parte de ambos, de parte de papá y de parte de mamá. Tengo tíos en la Iglesia de Cristo y entonces yo recuerdo que de parte de ambos familiares, por el lado de mi mamá, tengo un tío que de hecho es mi padre espiritual, le predicaban el evangelio a mi papá y a mi mamá. De parte de mi papá también tengo un tío que le predicaba el evangelio a mi papá. Pero ellos no fueron quienes quisieron creer el evangelio primero. Dios permitió que hasta que yo tuve 15 años, en una relación laboral con este tío mío que es mi padre espiritual, yo conociera el evangelio y fuera el primero de mi familia nuclear, papá, mamá, hermanas y yo, en creer en el evangelio, obedecer el evangelio y bautizarme. Obviamente al inicio, la circunstancia de mi madre, la actitud de ella, fue una actitud de rechazo, incluso una actitud de sentirse avergonzada, porque yo había crecido en la fe católica. Entonces, ¿qué pasa? Ella me reclamó a mí haber traicionado la fe y siendo yo el hijo menor, como quien dice, el que tenía menos derecho de hacerlo. Pero con el tiempo, mi madre se fue dando cuenta porque ella me preguntó a mí por qué lo hice. Y yo, siendo un muchacho de 16 años, pero ya viendo, fue un proceso para que yo me bautizara y obedeciera el evangelio a través del bautismo. Fue un proceso de algunos meses en los que mi padre espiritual, el hermano de mi mamá, mi tío, me predicaba, pero es que trabajábamos y en el tiempo que compartíamos trabajando, entonces a veces tomábamos tiempo para conversar y entonces ellos me hacían ver la necesidad de Cristo en mi vida y en mi familia, la necesidad de la salvación en mi familia y que yo podía ser ese puente o esa puerta que permitiera la entrada para que el Espíritu Santo trajera la salvación a mi familia. Bueno, para no cansarles el cuento, lo cierto es que mi madre, después de algunos meses de mi bautismo, ella también aceptó voluntariamente y convencida de su necesidad de la salvación, ella aceptó ser bautizada. Mi mamá ha partido con el Señor hace ya casi 4 años y estoy seguro de que aunque ella no logró ser una mujer perfecta, como nadie lo logra, estoy seguro que desde que ella se convirtió al Evangelio, desde que ella se bautizó, fue una mujer que se entregó a Cristo. Y ella lo demostraba a través de su servicio y de su fidelidad. Ella lo demostraba, y a mí casi que me causaba risa ver cómo ella, en los primeros meses que yo me había bautizado, ver cómo ella tuvo una actitud de enfrentamiento conmigo, tuvo una actitud de hacerme sentir incluso mal por la decisión que yo había tomado. Tuvo una actitud simplemente contraria.
pero aunque yo nunca me senté con ella después después de mi bautismo, yo nunca me senté con ella formalmente a predicar el evangelio. Pero sí me recuerdo orando mucho por ella, pidiéndole al Señor que le abriera los ojos espirituales, el entendimiento espiritual para que ella también sintiera lo que yo estaba sintiendo. Y bueno, ni tan tarde, pero más temprano que tarde, ella también quiso obedecer el evangelio y comenzó a servir al Señor. Y en todos sus años que pudo ser cristiana, ella servía a otros, servía en la iglesia, trabajaba en ministerios de recaudación de fondos, trabajó un tiempo también en el Ministerio de las Mujeres, y a pesar del cansancio que le suponía su trabajo, porque era un trabajo bastante pesado, ella salía por las tardes después del trabajo a visitar a las hermanas, a evangelizar contactos. Y entonces fue una mujer que, así como estuvo reacia a entregarse, cuando lo hizo de todo corazón. Entre más reacia estuvo a entregarse, más entregada estuvo cuando ya lo hizo. Entonces, ella evidentemente, cuando yo me bauticé, esos primeros meses, que fueron unos 6 meses, ella estaba diciendo no. Pero como dice el párrafo, no todos los no significan realmente no o significan lo mismo. A veces el no es simplemente una simple reacción de defensa, una resistencia de años. Mis padres habían rehusado el evangelio todo el tiempo. Yo recuerdo a mis tíos llegar a evangelizar en mi casa, a mis padres. Y yo recuerdo, y yo no recuerdo ninguna vez que hayamos ido a una campaña evangelística o un domingo a la iglesia de Cristo. No lo recuerdo. Ellos siempre opusieron resistencia, pero en su momento el Señor dio esa semilla que fue sembrada y que luego fue de alguna forma abonada con mi conversión, ayudó a que germinara y dio fruto de vida eterna. Si metemos todo en el mismo saco, corremos 2 riesgos: cansarnos antes de tiempo con personas que todavía están en proceso, o insistir neciamente donde por ahora lo que toca es solamente orar y esperar. La Biblia misma nos muestra esta variedad. Nicodemo, por ejemplo, se acerca de noche con más miedo que valentía, pero hace preguntas sinceras. No parece ser alguien receptivo en público. Sin embargo, su no inicial es más bien tímido que hostil. Con el tiempo lo vemos defender a Jesús en el concilio y aparecer junto a José de Arimatea para darle una sepultura al cuerpo de Jesús. Su proceso fue lento, lleno de sombras, pero no era un caso perdido. Ahora bien, el joven rico, en cambio, se va triste, no discute, no blasfema, simplemente no está dispuesto a soltar lo que ama. ¿Y qué es lo que más amaba? Sus riquezas. Ahí el problema no es falta de información para él, sino un apego profundo a lo material o a sus riquezas. Su no es un portazo violento, pero sí una negativa real ante el llamado que Jesús le hizo. Y vale mencionar que cuando él vino a Jesús, porque él fue el que vino a Jesús, no fue Jesús donde él vino a Jesús con una apariencia, con una intención aparente de buscar la salvación. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le pregunta. Entonces, era una intención aparente de querer hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué digo aparente? Bueno, porque cuando entonces Jesús le dio la respuesta, y Jesús sabía lo que había en su corazón, cuando Jesús le pone el principal reto, después de que le dijo que había cumplido esos mandamientos desde joven, Jesús le pone entonces su principal reto, porque Jesús sabía identificar justamente cuál era la circunstancia de una persona que lo separaba de Dios. Y entonces le dice a Jesús: vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. Dio la vuelta y se fue, muy triste porque era muy rico. No estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Y después de eso no lo leemos, al igual que Nicodemo, que lo vimos en Juan capítulo 3 y luego lo vemos más adelante en 2 escenas más. Pero a él no lo leemos. ¿Por qué? Simplemente porque le dio la espalda a Jesús. Una intención buena, aparente, terminó en un rotundo no. Entonces, ¿cómo identificar, cómo discernir una resistencia superficial de un endurecimiento genuino? Bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, 2 casos. Hay otros casos todavía más duros. Herodes, por ejemplo, tiene curiosidad morbosa por Jesús
Quiere verlo hacer algún milagro, pero su corazón ya está marcado por el desprecio a la verdad. Mandó decapitar a Juan, aunque sabía que era un hombre justo. ¿Se acuerdan? Su interés no era arrepentirse cuando quería ver a Jesús hacer milagros, sino que su interés simplemente era entretenerse. Ese no se parece más a un juego peligroso con lo sagrado. En términos de obra personal, no trataríamos igual a Nicodemo confundido, a un Nicodemo que está simplemente necesitando una mejor información, a un joven rico atrapado por sus riquezas, enraizado, o mejor dicho, enamorado de sus propios bienes materiales, y a un Herodes que solo quiere un espectáculo, que solo está buscando, diríamos, farándula. En los tres hay resistencia, sí, pero no de la misma clase, definitivamente. Para el obrero del Evangelio, esta distinción es vital. Un no dicho con nervios o con poca información merece paciencia, más explicación, más escucha, más tiempo, paciencia. Un no que nace del dolor o de malas experiencias religiosas pide empatía y sobre todo tiempo. Personas que quizás han tenido malas experiencias en otras iglesias, que se han ido de la iglesia porque lo han tratado mal, porque han tenido muy pésimas experiencias con pastores o con hermanos en las iglesias, cualquiera que ésta sea. Esas personas necesitan empatía, necesitan que nosotros tratemos de ponernos en sus zapatos. Hace no mucho me contaron de la historia de un hermano que fue expulsado de su casa, de la casa donde él habitaba, que había sido otorgada como un beneficio de parte de la iglesia. Y entonces, por una circunstancia X o Y, al hermano, los líderes de la iglesia, le dijeron, hermano, ya no puedes seguir viviendo aquí. Porque era como un convenio, era una propiedad, era una casa que no había sido regalada, pero que estaban pagando. Y bueno, sí había una especie de contrato en el que, al igual que todo contrato, por ejemplo, con el banco, un contrato hipotecario, uno dice, después de tantas cuotas mensuales, el retraso de tantas cuotas mensuales equivale a la pérdida completa de todo derecho de la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? El hermano se retrasó y en cumplimiento con el contrato, los líderes de la iglesia lo desalojaron de la casa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Fue justa la decisión? Bueno, fue legal. No hicieron nada ilegal. ¿Fue misericordiosa la decisión? Definitivamente no. Entonces, ¿qué pasa? Ese hermano, que era el padre de una familia muy entregada en la iglesia, la esposa de él era una de las siervas más entregadas en la iglesia, participaba en todo lo que pudiera participar, y sus hijas habían crecido desde chiquitas en la iglesia. Ese hermano simplemente se retiró. Claro, no le estoy dando la razón, porque uno no debe de darle la espalda a Dios por los errores que cometen los hombres. Sin embargo, estoy explicando que ese es un caso de la vida real que ocurrió. Y entonces, esa experiencia que tuvo con los líderes de la iglesia, le hicieron tomar una decisión, irse de la iglesia. Se fue de la iglesia. No volvió más a la iglesia ni a ninguna otra. No estaba en la comunión con Dios y con la iglesia cuando se murió y partió de este plano terrenal. Murió con su corazón amargado, endurecido. Pero si alguno de nosotros hubiera tenido la oportunidad de restaurarlo, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos tratado de ayudarle a volver a la comunión? Bueno, dice que aquí, con personas que han tenido malas experiencias religiosas, o sea, que han tenido malas experiencias en la iglesia o en alguna otra iglesia, lo que necesitamos es tratar de ser empáticos y necesitamos tiempo. No podemos esperar que de la noche a la mañana perdón, esa amargura o ese rencor hacia lo que le ocurrió o hacia las personas se cure de la noche a la mañana. No pasa así. Se necesita mucha empatía y tiempo.
Un no que ya viene acompañado de burla, de cinismo. Tal vez no se responde con más argumentos, sino con una retirada respetuosa y con una oración constante. Una retirada respetuosa, como la que Jesús nos enseñó. Sacudan el polvo de sus sandalias y sigan adelante hacia la siguiente aldea. No receptivo no siempre es caso perdido. Muchas veces es simplemente no está listo todavía. Y eso no libra de etiquetar prematuramente a las personas como si ya conociéramos la última página de su historia. No debemos de tomar una decisión definitiva al respecto de alguien solo porque en una, dos o en algún tiempo después no ha tomado la decisión de obedecer el Evangelio. Más adelante veremos cómo la iglesia ha ido entendiendo que convertir no es nuestra empresa, sino es la obra del Espíritu Santo. Nuestro papel inmediato en esta etapa es aprender a leer el corazón con humildad, sin juzgar, pero también sin ingenuidad. O sea, que no seamos ingenuos, que podamos discernir si es un no con burla, si es un no con resistencia reacia. Tenemos que discernir. Ahora, además de discernir, debemos tratar de entender las razones profundas de la no receptividad. ¿Qué ha causado que esta persona no sea receptiva? Porque la no receptividad, si lo ponemos en palabras metafóricas, la no receptividad es solamente un síntoma. Es como una persona que tiene infección, cuyo síntoma es tener calentura, dolor en las articulaciones, malestar general, dolor de cabeza. O sea, hay una infección en su cuerpo por algún virus, alguna bacteria, y entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a manifestar síntomas, los cuales nos están diciendo que algo está mal, pero necesitamos ser incisivos, necesitamos ser perspicaces. Bueno, un doctor a través de un examen de sangre puede darse cuenta, o un examen de orina, dependiendo del tipo de infección de la que se sospeche. Entonces, un doctor va a determinar la infección, la bacteria, y entonces va a recomendar el antibiótico oportuno. Cuando nosotros tenemos un no delante, cuando tenemos una no receptividad, nosotros tenemos que aprender a entender las razones. Para ello necesitamos hacer preguntas, necesitamos tratar de conversar con la persona de manera estratégica, tratando de buscar la raíz del problema, tratando como hacer el examen, ese examen de orina o de sangre que hace el médico. Nosotros a través de preguntas y en un conversatorio en el cual nos mostramos genuinamente sinceros con la persona, interesados, empáticos, podemos entonces tratar de entender. A la hora de enfrentar la no receptividad, no basta solo con decir, bueno, así es la gente. Conviene intentar entender qué está pasando por debajo de la superficie, como el iceberg. La mayor parte de la masa está por debajo de la superficie. Como señala Krause, para entender las razones de la no receptividad conviene reconocer que al evangelizar realizamos una cierta clase de exorcismo por la proclamación de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo. El Evangelio confronta y busca expulsar aquello que esclaviza. Me río porque obviamente nosotros entendemos por exorcismo un evento muy llamativo, pero exorcismo literalmente significa sacar hacia afuera. Entonces, nosotros cuando predicamos el Evangelio y cuando proclamamos el nombre de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo, el Evangelio, la palabra confronta al pecador con su pecado, con su circunstancia, lo confronta. Y entonces esa confrontación busca expulsar aquello que esté esclavizando a la persona, sea algo inmoral o sea algo que aunque no sea inmoral, como el miedo, como la vergüenza, lo está manteniendo atado y sobre todo aislado, alejado de Dios. Mentiras, pecados, temores, ídolos, cualquier circunstancia. No estamos simplemente ofreciendo una opción religiosa más. Bueno, puede ir a la iglesia de Cristo. Sino que estamos desafiando poderes que atan el corazón, que esclavizan la mente, estructuras de pecado y lealtades profundas que una persona tiene, porque si ha hecho del pecado su hogar, eso casi nunca ocurre sin resistencia. La historia de Legión, que está en Marcos capítulo 5, una de mis historias favoritas. La historia de Legión ilustra bien este choque.
A primera vista tenemos solo a un hombre violento, fuera de control, viviendo entre los sepulcros. Pero el texto deja ver una realidad más compleja. Una personalidad fracturada. Una comunidad que no sabe qué hacer con él. Cadenas físicas que no logran contener lo que lo domina por dentro. Cuando Jesús interviene en la vida de Legión o de este hombre y libera al hombre, libera al hombre de ese espíritu, el resultado es una sanidad integral. Se sienta, se reviste, recupera el juicio. Como dice Reina Valera, que la gente vino y vieron al que había estado poseído por demonios sentado, vestido, y me encanta esta frase, en su juicio cabal. Entonces, ¿qué pasa? La reacción de la ciudad no es organizar una fiesta de gratitud, como quien dice, por fin nos libramos de este, sino le piden a Jesús que se vaya de su región. Le dicen, por favor, si va a seguir haciendo esa clase de milagros, váyase de aquí. No lo queremos. No lo queremos en esta región. Por favor, sálgase. Hay una resistencia, hay una oposición. La pregunta es ¿por qué? Porque el evangelio no solo liberó a un hombre, también tocó intereses económicos, obviamente, la pérdida de los cerdos. El hato de cerdo que había ahí, que eran unos 2000 cerdos, tenían dueño. Los dueños de ese cerdo probablemente fueron los primeros en decirle a Jesús, váyase de aquí, porque no estaban viendo sobre todo la sanidad integral que ocurrió en el ex endemoniado, es que estaban viendo la pérdida económica que supone la pérdida de 2000 cerdos. Costumbres establecidas, probablemente ya estaban acostumbrados a este endemoniado, estaban más acostumbrados al endemoniado que a no tenerlo endemoniado. Y la aparente normalidad de un sistema que prefería a un endemoniado marginado antes que a un Jesús que pone todo patas arriba. Jesús le llegó a trastornar su comodidad. A los primeros fue a la legión, los sacó de su zona de confort, pero también Jesús les puso patas para arriba sus estructuras culturales y a aquello a lo que ellos estaban acostumbrados de pecado. Nuestra sociedad no es muy distinta a la de Gadara. Como en el caso de Legión, vemos fractura interna, violencia, vergüenza, marginación. Y aunque se vistan con ropa moderna y un lenguaje sofisticado, cuando el evangelio se anuncia con claridad, no solo invita a aceptar a Jesús en el corazón, también confronta ídolos que parecen intocables. El dinero, la sexualidad, el poder, el prestigio, nacionalismo, religiosidad vacía, adicciones, lealtades familiares o culturales que compiten contra Cristo. Por eso, aquel que está dispuesto a declarar que Jesús es su Señor es aquel verdadero discípulo que ha entendido la salvación en su vida. Si el mensaje empieza a cuestionar negocios turbios que se hacen en alguna sociedad específica, hábitos arraigados, narrativas identitarias o ídolos culturales, es normal que muchos reaccionen rechazando, como cuando Pablo predicaba en aquella ciudad en la cual adoraban a la diosa Diana. Y los que hacían las estatuillas de Diana eran los primeros afectados con la proclamación del evangelio. Porque entonces los que compraban las estatuillas por ser idólatras, dejaron eso a un lado y comenzaron a convertirse al evangelio. Y entonces ahora el negocio se les vino abajo. Tan grande era el impacto de la predicación del evangelio del apóstol Pablo, que entonces aquellos hombres se organizaron contra Pablo. Y no podían resistir, no podían siquiera confrontar la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en aquel lugar. Al mismo tiempo, cuando esa confrontación produce fruto, hay una sanidad real. Lo que el evangelio expulsa no es la alegría de vivir, sino aquello que deshumaniza a la persona. El pecado deshumaniza. ¿Cómo, dice usted? Pregúntele a un borracho que amaneció a las 6 de la mañana tirado en una cuneta de la acera de la calle. ¿O acaso no es deshumanizarlo? La esclavitud al alcoholismo lo ha llevado a un punto de perder su trabajo, perder su familia y perder su dignidad porque amaneció tirado en una calle. El pecado deshumaniza
Y eso es de lo que el Evangelio nos quiere librar. Comprender este proceso nos ayuda en dos cosas muy concretas. Primero, nos permite no personalizar el rechazo, que no nos sintamos ofendidos porque no es contra nosotros. Si una persona rechaza el Evangelio, no nos está rechazando a nosotros. Tenemos que entender eso. Segundo, nos ayuda a discernir qué está desafiando el Evangelio en cada caso. Tal vez en uno es el dinero, en otro una relación tóxica, en otra persona puede ser un orgullo religioso, en otro un temor profundo a perder el control. En fin, ver las cosas así nos mueve a perseverar en amor y oración sin ingenuidad, pero también sin amarguras, sin sentirnos menospreciados o decepcionados o fracasados. Sabemos que no puede ser la reacción de algo que está siendo confrontado y que detrás de esa batalla visible hay un Cristo. Sabemos, perdón, que cada no puede ser la reacción de algo que está siendo confrontado y que detrás de esa batalla visible hay un Cristo que sigue teniendo autoridad sobre las legiones de nuestro tiempo, que aunque como decíamos antes se vistan con ropa bonita y se vistan a la moda, siguen siendo los mismos patrones de pecado y de desobediencia a Dios. Aquí viene ahora un punto que requiere mucha humildad de nuestra parte: aceptar los límites de nuestra acción. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer y qué ya no es nuestra obra? Una de las cargas más pesadas para muchos obreros, para muchos predicadores, ministros de iglesia, o simplemente para un hermano que ha querido consagrarse en el ministerio del evangelismo, una de las cargas más pesadas que puede llevar es sentir, aunque no lo digan en voz alta, que si la persona no se convierte, la culpa es de ellos. Así me he sentido o me sentía yo muchas veces cuando me invitaban a predicar a una campaña evangelística. Bueno, lo normal que se espera es que después del sermón evangelístico se haga un llamado y alguna persona, por lo menos, pase adelante para reconciliar con Dios o para bautizarse. Si eso no ocurre, aquellos que predicamos cuando somos invitados a una campaña evangelística, tendemos a sentirnos culpables, tendemos a sentirnos decepcionados, tendemos a pensar: algo hice mal, no expliqué bien, no me preparé bien, me faltó insistencia en el llamado. Tal vez si hubiera usado otro método evangelístico, tal vez si hubiera utilizado otro sermón. Esa angustia suena piadosa, pero en el fondo revela un problema más profundo. ¿Cuál? Hemos olvidado quién es el único que puede dar fe. ¿Quién es el único que puede sembrar fe en las personas? Baker advierte que cuando olvidamos que solo Dios puede sembrar la fe en un incrédulo, en un no converso, inevitablemente terminamos pensando que hacer conversos depende de nosotros y no de Dios. Es decir, sin darnos cuenta, desplazamos al Espíritu Santo y nos coronamos nosotros mismos muy devotamente como fabricantes de convertidos. Claro, cualquier predicador de campaña evangelística se siente exitoso cuando una o más personas pasan al frente después de un llamado evangelístico. Cualquiera siente a sentirse orgulloso, siente a sentir que lo hizo muy bien, pero cuando eso no pasa, entonces nos sentimos mal, culpables, nos sentimos impotentes, algo no hice bien. El problema es que ni una ni otra reacción es correcta. Si hay conversos, si hay personas que aceptan ser convertidos, que aceptan bautizarse, mientras que se hace el llamado, la gloria es para Dios. Y ni siquiera debería de tragar un poco de ese vaso de gloria. Pero si por el contrario, entonces nadie accede al llamado evangelístico, si nadie quiere ser bautizado, entonces, así como no debo sentirme sobremanera alegre, claro, debo sentirme alegre si alguien pasa, pero solo porque comparto el sentir de Dios respecto al perdido, pero no pensar inconscientemente que es debido a que lo hice muy bien, que prediqué muy bien, que utilicé bien los versículos evangelísticos, que hice una buena articulación entre ellos, que utilicé el método que me enseñaron en aquel instituto. No debo pensar que gracias a mí. Debo sentirme alegre en tanto que comparto el sentir de Dios hacia el perdido, pero no en tanto que yo creo que es por mí. Como tampoco debo sentirme mal si una persona o si nadie pasa
al frente si nadie quiere ser bautizado, porque tampoco depende de mí. No soy un fabricante de convertidos como tampoco soy lo contrario. El Nuevo Testamento nunca nos da ese papel. El mismo apóstol Pablo, del que tanto hablamos siempre, él mismo lo dice con una sencillez desarmante. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 7. Y el mismo apóstol Pablo lo dice en este mismo contexto de la carta a los Corintios. Yo no fui llamado, mi comisión no es ir a bautizar personas. De hecho, dice él, no bauticé a más que uno o aquel y menciona sus nombres. Pero él no se sentía alegre u orgulloso de haber tenido tanto bautismo, como a veces en los institutos bíblicos tiende a motivarse ese sentimiento, de sentirse orgulloso cuando hay bautismo gracias a mi predicación. Ese es un arma de doble filo, porque el problema es, tanto más orgullosos nos sentimos cuando hay frutos, como decepcionados, frustrados, impotentes cuando no lo hay. Si una cosa no depende de mí, si convertir personas no depende de mí, sino del Espíritu Santo, tampoco depende de mí cuando una persona no acepta el Evangelio y no lo obedece. Aceptar los límites de nuestra acción no es tirar la toalla, ni acomodarse en la pereza espiritual. Es más bien un acto de obediencia y de sana humildad. Claro, aceptar mis límites no es decir, entonces nunca más lo vuelvo a hacer. Yo sigo haciendo la obra porque el crecimiento lo va a dar el Señor. Paradójicamente, esta aceptación de nuestros límites no nos hace trabajar menos, sino nos hace trabajar mejor. Libera al obrero del evangelio de la ansiedad y de la culpa que no le pertenecen y lo coloca en el lugar correcto. Siervo que siembra, no un ingeniero de resultados. Le devuelve al Espíritu Santo su papel de protagonista y nos recuerda que el éxito del evangelismo no es llenar nuestras estadísticas, sino ser hallados fieles en lo que se nos ha encomendado. Desde ahí, cada conversación, aunque parezca estéril inicialmente, puede ser ofrecida a Dios con paz. Señor, yo planté. Ahora tú, si lo quieres, da el crecimiento en tu tiempo. Aceptar los límites de nuestra acción no es desidia, es confesar con la vida lo que ya creemos con la boca, que la salvación es del Señor. Y Él es el que produce fe, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Nadie puede reconocer que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Quisiera abrir el micrófono para algún comentario de parte de ustedes, mis hermanos, o incluso de parte de nuestro hermano Carlos Julate, que es el autor de este material, si quisiera ampliar un poco más la idea, que me parece Sí, hasta ahora genial. sí, hermano, a mí me llama mucho la atención el apartado que se llama entender las razones profundas de la no receptividad. En realidad, esas razones profundas son las que nosotros necesitamos tratar de comprender, porque son muy poderosas esas razones. De hecho, la no receptividad se está dando en estos tiempos en los campus de las universidades, porque ahora incluso es prohibido en ciertos campus de ciertas universidades hablar de Cristo, pero sí se puede hablar de Islam, sí se puede hablar de religiones orientales, de budismo, de hinduismo, de confucianismo. Es curioso porque son narrativas que sí son políticamente correctas. Y el cristianismo es una, eh, bueno, Es visto. es una realidad que se está negando. Es decir, se niega el cristianismo como una realidad, como la realidad. Es decir, se acuña el término espiritualidades.
en la Universidad Nacional hay una facultad que tiene una escuela llamada Escuela de Religión, eh, de Ciencias de la Religión y Creencias Ecuménicas, algo así dice. El asunto es que ahí habla mucho de las diferentes espiritualidades, es decir, se ha abierto la puerta a todas las creencias, pero se ha vuelto muy, muy poderosamente, eh, digamos así, a favor de la ideología de género. Entonces ahora hay una narrativa identitaria, que si uno habla de Cristo, entonces pone en peligro esa ideología, esa narrativa identitaria. En otras palabras, la ideología de género es una narrativa identitaria porque redefine la identidad del ser humano, las identidades del ser humano. Es decir, se amplía el espectro y se quiere afirmar y a la fuerza obligar a la sociedad a afirmar la identidad sexual de diferentes personas, de la diversidad de identidades que hay. Todo esto indica entonces que estamos ante una sociedad que rechaza la propuesta de Cristo eh, y está sesgada a ese rechazo muy poderosamente. Y, y curiosamente, porque Cristo sí humaniza al ser humano, pero estas narrativas lo deshumanizan al ser humano. Lo deshumanizan porque lo despedazan todo, o sea, lo hacen lo que no es. Ujú. Es decir, al ser humano lo hacen lo que a Ellos cada, quieren que sea. a lo que este individuo o aquel otro individuo quiere ser, ¿verdad? Si un individuo dice, bueno, yo soy un individuo de 60 años, dice, bueno, yo tengo la identidad de una niña de 6 años. Entonces hay que respetarle eso. ¿Ve? O sea, se le deshumaniza afirmándole su identidad. Y es ofensivo si uno no le afirma la identidad que está construyendo él en su mente. Por decirlo exageradamente, ¿verdad? Sí, Pero a eso llega. bueno, dejar espacio a la obra del Espíritu Santo. Si aceptamos que nuestra acción tiene límite, el paso siguiente es aprender a dejar espacio para la obra del Espíritu Santo, ¿no? Obviamente, para una o para otra cosa. Jesús no prometió que nuestro buen discurso convencería al mundo, sino que el Espíritu Santo lo haría. En Juan 16:8 no dice cuando ustedes prediquen convencerán al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sino que dice cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Nuestra palabra es un instrumento. El sujeto que actúa es el Espíritu Santo. Eso cambia completamente la manera en que miramos al oyente resistente, ya que ya no como alguien que yo debo doblar con argumentos, alguien al que debo quebrar con estrategias argumentativas, con un buen discurso, una buena dicción, sino como alguien a quien el Espíritu puede alcanzar en su tiempo y a su manera. Nunca me gustó la forma de evangelizar que repite y cita de manera estrategia aquellos versículos que hablan de la muerte o que hablan de la venida del Señor de manera inminente. Porque siempre pensé que eran versículos que tienden a coaccionar a que la persona de una manera abrumada y temerosa diga, bueno, me quiero bautizar porque yo no me quiero morir ya, o y si me muero no me quiero ir al infierno. Nadie quiere ir al infierno, por lo menos de los que creen en la existencia del infierno. Nadie voluntariamente quiere ir al infierno. Entonces, si yo soy hábil, con la ayuda de muchos versículos bíblicos, puedo coaccionar, ingerir tanto en una persona que llego al punto de coaccionarla para que tome la decisión de bautizarse. Ahora bien, es verdad que la venida de Jesús es inminente. Es verdad que podemos morir en cualquier momento o cualquier día. Es verdad que no tenemos control de nuestra vida. Lo que para mí no está bien es utilizar esas ideas bíblicas, esos versículos bíblicos, para empujar a la persona a tomar una decisión de la cual no ha sido verdaderamente consciente
y que por eso precisamente ocurre el fenómeno que se ha conocido como la iglesia bus. La primera vez que escuché ese término yo me preguntaba, ¿qué quiere decir? Una iglesia bus, dice. ¿Cómo así? Bueno, un bus tiene el efecto de tener una puerta de entrada, la delantera, y una puerta de salida, la trasera. Entonces decía la metáfora de una iglesia bus que una persona que no está convencida del evangelio y de su pecado y de la necesidad de ser salva, si se bautiza por motivaciones incorrectas o con injerencias innecesarias a través de versículos o ideas y palabras, entonces puede que se bautiza, entra, pero en la siguiente parada sale. Solo pasa y no se queda dentro de. No queremos ese tipo de miembros, no queremos esa clase de discípulos. Jesús no nos mandó a bautizar, nos mandó a hacer discípulos. Y la forma, el bautismo solamente es una parte de la obra de hacer discípulos. Leslie, reflexionando sobre la misión en una sociedad pluralista, resume con gran claridad el lugar de la iglesia y del espíritu. No es tarea de la iglesia convertir a otros. Puede anhelar y orar por ellos, pero solo el Espíritu Santo de Dios puede tocar los corazones, redarguir al mundo de pecado, bíblicamente hablando. Es una frase incómoda para nuestro orgullo, pero profundamente liberadora para nuestro cansancio. Nosotros podemos desear, podemos explicar, podemos acompañar, podemos insistir con mansedumbre, pero el contacto decisivo, el toque en lo más hondo del corazón, no está en nuestras manos. En el mismo pasaje que ya citábamos, este señor añade que solo la presencia del Espíritu Santo viviente puede convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, como nos enseña el cuarto evangelio. Aquí vuelve a sonar Juan 16:8. El Espíritu es quien convence, no nuestra presión ni nuestra habilidad retórica. Cuando el obrero entiende esto, deja de vivir con esta mezcla tóxica entre ansiedad y culpa, ansiedad por los bautismos y culpa cuando no lo hay. Y empieza a ver cada conversación como parte de algo más grande, como parte de un proceso. Un proceso en el que el Espíritu Santo está obrando mucho antes, incluso que nosotros comencemos a hablar, y mucho después de que nosotros nos vayamos de ahí. La declaración de Lausana habla en la misma dirección. El Padre envió a su Espíritu para testificar acerca de su Hijo. Sin su testimonio, o sea, sin permitir la obra al Espíritu Santo, nuestro testimonio es inútil, nuestra obra es inútil. Si nuestro orgullo no da lugar a la obra del Espíritu Santo, la obra que nosotros hagamos será estéril completamente. La convicción de pecado y la fe son obra del Espíritu Santo. Fíjate en ese orden. Primero el testimonio del Espíritu y luego el nuestro. No se trata de que nosotros hacemos el trabajo de verdad y el Espíritu nos da una ayudita para terminar el trabajo, sino al revés. Él es el testigo principal. Nosotros somos testigos secundarios que se suman a lo que Él ya está haciendo en el corazón de una persona, como el caso de Lidia, la vendedora de púrpura que estaba sentada junto al río. Cuando el apóstol Pablo llegó allá, el Espíritu Santo guió a los evangelistas para predicar el evangelio y encontrar una tierra fértil en el corazón de una mujer a la cual ya el mismo Dios había tocado y preparado para que su corazón fuera eso, un terreno fértil. La pedagogía del retiro estratégico fue algo que me pareció muy interesante por el término pedagogía. La pedagogía del retiro estratégico. Una vez que hemos aprendido a discernir entre una resistencia superficial o un endurecimiento profundo, una vez que hemos encontrado y que hemos podido diagnosticar las razones de la resistencia o las razones del no, si ya estamos claros o si sentimos que definitivamente hay una resistencia al evangelio, entonces nuestro siguiente paso sería una retirada estratégica. En los evangelios Jesús no solo prepara a sus discípulos para encontrar rechazo, también les enseña qué hacer cuando ese rechazo se vuelve persistente. Cuando los envía, les da una instrucción que puede sonar dura, pero en realidad es profundamente pedagógica.
Si una ciudad no los recibe, ni los escucha, ni escucha sus palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10, Lucas 10, 10 al 11. No es un gesto de despecho infantil, no es que estemos haciendo un berrinche. Como quien dice, ahora verán, ya van a ver cuando ven el juicio. Sino que es un signo visible de que ellos ya cumplieron su parte y que el resto queda en las manos de Dios. Bueno, nos sacudimos la sandalia porque nosotros ya hicimos nuestra obra aquí. El resto está en las manos de Dios. Es una manera simbólica de decir, no me llevo ni siquiera el polvo de esta ciudad, tampoco la culpa de su respuesta negativa. Yo anuncié, ahora el asunto es entre ellos y el Señor. El libro de Hechos muestra cómo esta pedagogía del retiro estratégico se hace práctica misionera. En Antioquía de Pisidia, tras una fuerte oposición, Pablo y Bernabé declaran, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esas palabras fueron dirigidas a los judíos. Y el relato añade que sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. No dejaron de amar a los judíos, no renunciaron a seguir orando por ellos. De hecho, en otras porciones de sus cartas, el apóstol Pablo declara una genuina intención para que sus compatriotas, los judíos, también fueran salvos. Pero reconocieron que en ese momento y en ese contexto específico, seguir insistiendo en el mismo punto era completamente estéril. La mejor manera de ser fieles al llamado no era quedarse discutiendo, sino ir a donde la puerta se estaba abriendo. Y ese es el punto. La retirada estratégica no es simplemente rechazar a estos, sino que es saber invertir el tiempo, porque hay otro lugar donde la puerta quizás ya está abierta. ¿Qué tal, Hamlet? Miro que encendiste la cámara. Pensé que era quizás porque querías comentar algo o No, hacer no, no, alguna no. pregunta. No, todo bien, todo bien. He estado escuchando, pero estaba trabajando y al mismo tiempo escuchando. Pero Gracias, gracias por acompañarnos. todo muy bien. Estamos tratando de ir paso a paso de cuál debe ser. Este es el título de la sesión de hoy. ¿Qué debemos hacer con los no receptivos? Entonces, Ujú, ujú. hemos llegado al punto, después de discernir entre una resistencia superficial o un endurecimiento profundo, después de aprender cómo encontrar las razones de lo que sería la resistencia o la negación, después de aceptar cuáles son nuestros límites en la obra evangelística y saber dar cabida a la obra del Espíritu Santo, entonces ahora vamos a mantener la disposición sin forzar el proceso. Saber cómo mantener la puerta abierta, porque esto es algo interesante e importante. Nuestra reacción a la resistencia de una persona podría dejar la puerta abierta o cerrarla por completo. Y nosotros tenemos que ser hábiles. Hemos contado la historia de Legión, el endemoniado gadareno que se encuentra en Marcos capítulo 5. Yo he predicado sobre esa historia muchas veces. Y siempre que hablo de ella, me gusta señalar la estrategia de Jesús. Recordemos que los gadarenos le pidieron, especialmente quizás los dueños de los 2000 cerdos, le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos, dice la versión Reina Valera. Entonces Jesús se sube a la barca y cuando se está subiendo a la barca, el ex endemoniado, la Biblia no le pone nombre, Legión era el nombre del espíritu. Pero ahora que ya no tiene el espíritu, ¿cómo se llamaría el ex endemoniado? A mí me gusta llamarlo Juan para que nadie se sienta ofendido durante el sermón, porque el único que se sentiría así sería yo. Entonces, Juan le pide a Jesús, no Juan el discípulo, sino Juan el ex endemoniado, le pide a Jesús ir con él. Yo creo que cualquiera de nosotros en el lugar de Jesús hubiéramos aprovechado la enorme ventaja que un ex endemoniado supone durante la obra misionera. Se imagina poder decir, el Señor es poderoso, aquí está Él para testificarlo y darle espacio a Juan para contar su testimonio. Sin embargo, Jesús
de manera hábil y estratégica, deja a Juan, le cambia la dirección de su intención, porque la intención de él era ahora compartir esa gran experiencia, como decíamos al inicio, compartir esa gran experiencia que él estaba viviendo. Y entonces Jesús le cambia no la intención ni la misión, le cambia la dirección. Le dice, no va a ser conmigo, pero va a ser, vuelve a los tuyos. Y el relato termina diciendo que el hombre se va a Decápolis. Gadara era su ciudad y era una de las 10 ciudades de Decápolis. Y él comenzó a pregonar en Decápolis las maravillas que el Señor había hecho con él. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le cambió la dirección sencillamente porque quería que él fuera el que continuara la obra que él no pudo hacer. El Señor dice, bueno, a mí me expulsaron, a mí me pidieron que me fuera, pero el Señor quiso dejar la puerta abierta. No solo quiso dejar la puerta abierta, es que dejó una semilla sembrada en Gadara. Juan se queda como una semilla que germinó y que se convierte en una planta que va a dar frutos. La Biblia no continúa el relato, no nos dice cuántos frutos se cosecharon de la obra que Juan pudo hacer. Pero lo cierto es que si Jesús lo dejó ahí y que si él comenzó a pregonar, esa semilla dio frutos y los frutos traen más semillas y cada semilla se convierte en un nuevo árbol y así sucesivamente el proceso de la reproducción continúa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, ya como último punto, por lo menos por ahora, necesitamos entender que mantener una buena disposición hacia la persona que nos ha rechazado sin forzar el proceso es dejar la puerta abierta, porque no sabemos qué puede ocurrir el día de mañana en la vida de esa persona, qué puede ocurrir, qué situación de su vida puede cambiar, que le haga sentir la necesidad de ahora sí buscar de Dios, de ahora sí buscar sentirse mejor. Probablemente algo de todo lo que hayamos conversado con la persona le quede resonando en su cabeza, en su mente y en su corazón, y tarde o temprano germine como una semilla que da fruto de vida eterna en ella. Así que nuestra actitud ante el rechazo no debe ser una actitud negativa, violenta, grosera, es mantener una disposición positiva y no forzar el proceso. Una de las tensiones más grandes en la obra personal es esta: seguir disponibles para la gente sin caer en la presión de forzar decisiones. La Biblia no nos llama a ser insistentes hasta el punto de agotar al otro, hasta el punto de que la persona diga, bueno, vamos, me voy a ir a bautizar porque ya no te aguanto, hermano. Nosotros más bien debemos servir con mansedumbre, con paciencia, con cordura, humildemente. Pablo le dice a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso, y eso aplica en todo sentido, sino que debe ser amable para con todos, apto para enseñar, a veces sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjate en el equilibrio, no contencioso, pero sí apto para enseñar, sufrido, pero no pasivo, corrige, pero con mansedumbre. Y el quizás final nos recuerde quién tiene la última palabra, por si quizás Dios les conceda, o sea, la obra es de Dios. Si Dios les conceda la oportunidad de arrepentirse, nosotros debemos de estar ahí dispuestos a recibirlo. No dice por si tú logras convencerlos, no dice por si Dios, sino que dice por si Dios le concede la oportunidad de arrepentirse. En la obra personal esto se traduce en una actitud muy concreta. Estoy dispuesto a seguir conversando cuando la persona quiera, pero no voy a perseguirla como cobrador del banco, como un cobrador de deudas espirituales. Estoy disponible para aclarar, para responder dudas, a abrir la Biblia, pero no voy a manipular sus emociones ni a forzar un sí, solo para sentir que mi trabajo rindió frutos, solo para sentirme exitoso. Pedro, por su parte, nos llama a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3:15. Siempre preparados, con disposición constante, con mansedumbre y reverencia, nada de soberbia.
Nada de atropello. La combinación es precisa y preciosa. Corazón en modo puerta abierta y no en modo de vendedor a presión. Como aquellos vendedores que a la fuerza te quieren vender algo. A la fuerza quieren que les compres un producto. Mantener la disposición sin forzar el proceso también implica saber esperar. Hay personas que hoy solo pueden escuchar una frase, una historia, un testimonio y no están listas para un estudio bíblico completo. Otras llegan a un punto y se cierran. Necesitan tiempo. El obrero que entiende esto no se ofende, ni se amarga, ni se decepciona. Simplemente deja la puerta entreabierta. Si querés, seguimos hablando otro día. Si estás dispuesto, si te gustaría, podemos seguir otro día. Eso requiere fe, paciencia, porque uno queda en el aire sin saber qué pasará. Pero precisamente ahí se ve si confiamos en nuestros controles o en el del Espíritu Santo. Puedes seguir saludando, mostrando cariño, recordando con pequeños gestos que sigues ahí. No lo persigues, pero tampoco lo desesperes. Esta actitud también protege al otro. ¿Por qué? Obviamente, cuando empujamos demasiado a una persona hacia el bautismo, corremos el riesgo de provocar respuestas superficiales, como ya hemos dicho a lo largo de toda la sesión. Decisiones tomadas por presión, por emociones del momento o por querer complacernos. Luego esas decisiones se desinflan y luego un mal sabor. La persona siente que firmó algo sin entenderlo y se vuelve más resistente todavía. En cambio, cuando acompañamos con paciencia, sin forzar, ayudamos a que cada paso sea más consciente y libre. Voy a comentar la experiencia que estamos teniendo en nuestra congregación actualmente, justamente ahora después de la lectura. Voy a terminar la lectura y luego comento la experiencia. Por eso, como decía este señor que ya leímos antes, New Beijing, vamos a pronunciarlo así, solo él sabrá cómo se pronuncia su apellido. La iglesia puede anhelar y orar por los perdidos, pero no puede convertirlos. No somos nosotros los que tenemos la tarea de convertir personas. La obra íntima en el corazón sigue siendo obra del Espíritu Santo. Nuestra parte es estar listos, disponibles, claros y amorosos. El resto, gracias a Dios, no descansa sobre nuestros hombros. Por eso, no nos sentimos orgullosos cuando hay un bautismo, como tampoco nos sentimos decepcionados o frustrados cuando no lo hay. Dejo de compartir pantalla entonces para compartirles la experiencia que les quiero compartir y cerrar justamente esta sección de la lectura. Actualmente estoy trabajando como apoyo misionero en una congregación de Managua que está ubicada cerca de un mercado que se llama Belibán, Montenegro, la Iglesia de Cristo en Pista La Sabana. Y desde que nosotros llegamos en el año pasado, a inicios del año pasado, o sea, ya tenemos 2 años trabajando con esta iglesia, lo primero que comenzamos fue a tratar de ajustarnos a una nueva congregación, ¿no? Porque nuestra obra misionera o nuestra obra como misionero es precisamente ofrecer apoyo. Nosotros, mi esposa y yo, hasta ahora, en nuestro tiempo como misioneros, no hemos decidido abrir o levantar un campo nuevo, comenzar una iglesia desde cero. No sentimos que sea nuestro llamado simplemente. Lo que hemos identificado es que hay muchas iglesias en Nicaragua, pero que son la mayoría muy pequeñas, débiles en cuanto al liderazgo y en cuanto a la enseñanza bíblica, lo cual no les permite obviamente un desarrollo. Hay muchas congregaciones, una gran cantidad, pero la mayoría de ellos, y aquí mi hermano Hamlet no me deja mentir, solo en Managua tenemos, creo, fácilmente, si no 100, más de 100 congregaciones. Pero muchas de ellas, la mayoría en realidad, no ascienden 50 miembros. Solo hay una persona encargada del ministerio, que es a quien conocemos como el evangelista o el predicador o el ministro de la iglesia. No hay un cuerpo de liderazgo formal, un grupo de varones que se digan, ellos son los líderes de la iglesia. Quizás los futuros diáconos o ancianos. En la mayoría de iglesias, diría que como el 95% de las iglesias en todo Nicaragua, no hay una organización bíblica
de ancianos y diáconos, lo cual permite y refleja madurez en una iglesia, por mucho. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos dado la tarea de apoyar congregaciones por un periodo de tiempo determinado, apoyarla, identificando primeramente cuáles son las causas de su falta de crecimiento y ayudando al desarrollo de un cuerpo de liderazgo formal, por lo cual yo nunca llego a suplantar a ninguno que sea líder en la iglesia. Y tercero, ayudando a través de la enseñanza bíblica, reforzando la enseñanza bíblica para que eso permita un crecimiento en los miembros, como en los líderes, en la iglesia entera, y poco a poco, a través de la obra del Espíritu Santo, entonces ese crecimiento permite un desarrollo. Por ahora, hasta el año pasado, estamos bastante bien. De hecho, que a muchos de ellos ya los conocíamos previamente, antes de irnos a Honduras, al Instituto Baxter, porque estaban en la congregación de donde nosotros nos fuimos hacia Honduras. Así que ajustarnos no nos costó mucho, pero luego venía la tarea del trabajo, lo que había que hacer para ayudar a mitigar los efectos negativos de la falta de crecimiento o las causas de la falta de crecimiento. Una de las estrategias que comenzamos a implementar enseguida fue, ya hace varios meses atrás, lo que llamamos algunos células de crecimiento, grupos de amor, grupos de pequeños grupos de crecimiento, como lo llame usted. Y entonces, hoy por hoy tenemos 3 células de crecimiento, que significa que distribuimos a los miembros de la iglesia, que de hecho están bastante dispersos en la ciudad, en la capital. Hay miembros que vienen tanto desde el norte, como otros que vienen desde el centro, desde el sur, del oriente. No muchos miembros, de hecho no tenemos miembros que sean colindantes con la propiedad de la iglesia, porque la congregación es muy relativamente reciente el tiempo de estar donde está, en la ubicación que está. Entonces nosotros hemos implementado las células de crecimiento con el afán de tener un contacto más cercano con los hermanos. Que la enseñanza no solamente ocurra los días domingos o los días que tenemos culto entre semana en el local de reunión de la iglesia, sino que haya un contacto más cercano, más íntimo, no solamente de mí hacia ellos o de nosotros hacia ellos, sino también entre ellos mismos. Porque querámoslo o no, hermanos, sin importar el tamaño de la congregación, las reuniones de los domingos no permiten un contexto íntimo, un contexto de intimidad para que los hermanos puedan platicar sus debilidades, sus necesidades de oración, sus problemas personales, matrimoniales, familiares. Mientras que nos hemos dado cuenta que en las reuniones en las casas, en grupos pequeños, que son estas células de crecimiento, por mucho nos han dado la oportunidad y han abierto la puerta para que eso ocurra. Entonces, hay una mayor intimidad, hay una mayor cercanía, una mejor relación, lo cual, en primer lugar, fortalece la relación los unos con los otros. Pero de manera estratégica, de manera muy oportuna y circunstancial, nos hemos dado cuenta que las células de crecimiento favorecen el alcance hacia los miembros, hacia los familiares de los miembros de la iglesia. Familiares que muchos de ellos no vienen a la congregación o no venían y que han comenzado a asistir. Han comenzado a atender invitaciones al Día del Amigo, a alguna actividad específica. Incluso algunos familiares de miembros se han involucrado cuando hemos hecho actividades de recaudación de fondos. Actualmente estamos haciendo una actividad de recaudación de cosas que queremos compartir con unos niños de otra comunidad en León, que es al norte de Managua. Y entonces, me voy dando cuenta y el Señor me va enseñando. En primer lugar, la obra no es mía, pero lo que sí soy consciente es que tengo que hacer la obra y el Señor da los frutos. Entonces, la paciencia, la fe, el trabajo constante, porque reconocer que no depende de nosotros no nos desanima a trabajar, más bien nos anima a trabajar más. ¿Por qué? Porque si nuestro interés y si nuestro propósito es dar la gloria a Dios, entre más trabajo, más gloria genero al Señor. Entonces, Él va dando los frutos y vamos viendo cómo poco a poco esta estrategia, esta metodología de trabajo en la iglesia va permitiendo una mejor relación entre los mismos hermanos
hermanos que ya estaban ahí, a veces algunos por año, también va permitiendo que alcancemos de a poquito, de manera relacional, de manera paciente, vamos alcanzando a los familiares de los hermanos que están ahí. A veces se sientan con nosotros en el círculo de estudio, en la célula. A veces sí, a veces no. Pero yo no me preocupo cuando no se sientan con nosotros. Estoy consciente que ellos no se sienten tan comprometidos como los miembros, pero sé que cuando sí se sientan, esa oportunidad, ese momento, es justamente el espacio que el Espíritu Santo está utilizando para ir tocando sus corazones. Tarde que temprano, la semilla que se siembra germina, cuando ha sido un terreno preparado por la obra del Espíritu Santo. Entonces, para la gloria de Dios, poco a poco hemos ido viendo frutos del trabajo, hemos ido viendo que el Señor está haciendo la obra y hemos ido viendo que la iglesia se fortalece. Incluso ahora, este año, les cambiamos la perspectiva. Cada año se había venido haciendo una actividad de fin de año en la cual todas las familias de la iglesia recibían una canasta básica bastante significativa como parte de una fiesta que hacíamos para despedir el año. Y entonces como congregación nos regocijábamos, teníamos un ágape, un almuerzo, y la clausura de ese evento era compartir una canasta básica bastante sustancial, bastante cargada a cada familia de la iglesia. Este año, los líderes tomamos la decisión de no hacer así, porque ese día, que normalmente se hace el último domingo del año, ese día más bien programamos un viaje misionero, como ya les decía, hacia León, y ahora este año, en lugar de recibir, propusimos a la iglesia dar. Les cambiamos las expectativas. Ahora, ¿qué creen que pasó? ¿Cuál creen que fue la reacción de la iglesia? ¿Creen ustedes que la iglesia se sintió mal porque entonces este año no van a recibir? ¿O creen que más bien se alegró de la propuesta que le hicimos? Pienso que Marte, estuvieron de acuerdo y hasta más bien ahora yo pienso que de seguro hasta abundó más canastas. De hecho, sí, eso fue lo que pasó. Ahora, lo que propusimos es que el viaje misionero consiste, vos conocés a Jesús Acosta, Hamlet. Sí, sí. Vamos a ir a la congregación de Jesús Acosta allá en Chacaraseca, León. Es una comunidad bastante pobre. Y nosotros, que mi familia y yo, que apoyamos a esa obra de manera esporádica, pero que lo apoyamos, lo que dijimos es, bueno, allá hay una cantidad significativa de niños. Tenemos una lista de 65 niños, nombres, edades y tallas de ropa, de zapatos. Y la propuesta que hicimos a la iglesia, este año no vamos a recibir nosotros, pero vamos a dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces comenzamos a mover a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a hacer una colecta de ropa, de zapatos y también de dinero, porque los juguetes que vamos a compartir con los niños queremos que sean juguetes nuevos, no queremos que sean juguetes usados. Entonces, vamos a compartir ropa, zapatos y juguetes con 65 niños, lo cual supone un presupuesto alto. Pero para nuestra sorpresa, de verdad que sí lo confieso, para nuestra sorpresa, de pronto alguien pensó y alguno de los líderes dijo, ¿y cómo se va a sentir la iglesia? Que no vamos a hacer algo para ellos, sino desde ellos. Nos sorprendió que la actitud fue tan positiva que, como dice Hamlet, hasta está sobreabundando la colecta. Hasta hermanos que ni siquiera pensábamos que se iban a involucrar, se terminaron involucrando. Ahora, lo bonito es que incluso los miembros están tan motivados con esa actividad que han involucrado a familiares de ellos, le han comentado la idea a otras personas, familiares de ellos que no vienen a la iglesia, pero le dicen, mira, está bien recogiendo. Entonces, están recogiendo ellos ropitas, zapatos e incluso dinero. Hay personas que no siendo miembros de la congregación, al darse cuenta de la actividad, están participando económicamente para la compra de los juguetes que se va a hacer. Yo digo, wow, de verdad que sí. Cuando la iglesia, el trabajo se hace para la gloria de Dios y se hace de una manera estratégica porque al fin y al cabo el Señor también nos ayuda a ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Entonces tenemos que aprender a ver las estrategias que el Señor nos pone enfrente.
y a ver las puertas que el Señor nos abre para saber ayudar y dirigir a la iglesia en esa dirección que es la dirección en la que el Señor termina haciendo su obra. Por mucho, estoy aprendiendo eso durante este tiempo durante este tiempo que estamos teniendo con la Iglesia de Cristo en Pista de la Sabana. Y estoy seguro que, por ejemplo, mi hermana Lisanca y mi hermano Henry, que trabajan mucho en la obra ahí en Venezuela, tendrán muchas historias que contar. El hermano Alder desde Honduras, que yo sé que ya es un hermano que tiene años en la iglesia, que tiene experiencias de su iglesia local como de otras congregaciones, también tendrá muchas historias que contar al respecto. Me gustaría que nuestro hermano Carlos Ulate nos haga una idea de clausura al respecto del tema de hoy, para que nosotros, los que hemos estado tanto en la sala de Zoom como todos los hermanos que están en WhatsApp, porque para los que estamos en Zoom, a veces vemos muy pocos dispositivos en la sala de Zoom, pero es porque tenemos muchos hermanos desde Cuba que no se logran conectar por Zoom, sino que se conectan desde WhatsApp y los tenemos vinculados con nosotros para que nos estén escuchando. Y también nosotros los podemos escuchar a ellos cuando ellos quieren participar. Entonces, hermano Carlos, por favor, lo invito a que nos haga usted, como autor de este material que estamos estudiando, una idea de clausura, de cierre al respecto de cuál es nuestra actitud y qué debemos hacer con los no receptivos. Y así damos fin a nuestra sesión del día de hoy. Luego de la intervención de nuestro hermano Carlos, voy a pedir a Hamlet, por favor, que nos haga la oración de conclusión, de cierre, para que estemos despedidos este día, sábado 6 de diciembre del año 2025, en la sesión número 8, ¿qué hacer con los no receptivos de nuestro curso Evangelismo Cristocéntrico? Hermano Carlos, adelante, por favor. Sí, a modo de cierre, yo diría que nosotros debemos pensar, ver a los no receptivos como personas por quienes hay que lamentarse por el hecho de que se están perdiendo del tesoro que nosotros ya tenemos. En realidad, cuando una persona rechaza la propuesta que le hacemos eh, de que, ¿verdad? Oigan el evangelio, de que lo obedezcan, de que se conviertan, de que tomen una decisión, que experimenten, que se arrepientan para ser parte del reino. Cuando uno hace esa propuesta y hay un rechazo, en realidad no es a nosotros a quienes están rechazando, es a Cristo, es al Señor a quien rechazan. Y nosotros, el dolor nuestro no debe ser en el sentido de que nos están rechazando a nosotros, sino que a quien están rechazando es a Cristo, y el dolor debe ir en la dirección de la, de la, de la deshumanización en la cual van a seguir. Es decir, van a seguir siendo personas que por no conocer a Cristo, por no tener la presencia del Señor, de Dios en sus vidas, entonces van a vivir toda la vida sufriendo la tortura de su peor enemigo, que es uno mismo. Estas personas no van a poder dar ese salto hacia la comprensión de que la verdadera vida es la que se vive en Cristo y no en uno mismo. La vida que vivimos en nosotros mismos es una vida finita, es una vida frustrante, una vida de insatisfacción continua. En cambio, la vida que se vive en Cristo es una vida de gozo, una vida de paz, una vida que el apóstol Pablo dice es un tesoro que llevamos en vasos de barro. Y la excelencia del poder ya no es de nosotros, es del Señor, es de Dios. Entonces, a modo de cierre, ¿verdad? Cuando nos preguntamos qué hacer con los no receptivos, hagamos lo que Cristo hizo. Cristo, con los no receptivos, él, en el caso de las ciudades impenitentes, aquellas ciudades en las cuales se habían hecho milagros y no se convirtieron,
dice el Evangelio que él expresó ayes, es decir, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Es decir, el dolor de Jesús por esas ciudades eh, no era un dolor por él mismo, sino por las ciudades, por lo que se estaban perdiendo. Así que hagamos eso con los no receptivos. Pensemos en la necesidad que ellos tienen de lo que nosotros ya tenemos. Adelante, Hamlet. Oremos reverentemente, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, Dios amado y eterno, que estás en los cielos, en nuestros corazones y en todo lugar. Queremos darle las gracias, Padre Santo, porque nos tiene, Señor, con salud para poder estar aquí reunidos, Señor, aprendiendo de su palabra, edificándonos, para poder servirle mejor cada día, Señor, a su iglesia. Le pedimos, Padre, que lo que hemos aprendido hoy, que lo podamos retener, que lo podamos poner en práctica, que nos ayude, Padre, a través del Espíritu Santo, a poder actuar conforme a los diferentes temperamentos, caracteres de cada persona, para que los no receptivos, los receptivos, Señor, diferentes tipos, puedan, Señor, podamos nosotros ser instrumentos tuyos para poder llegar a ellos y predicarles el Evangelio de las diferentes maneras que podemos tener. Padre Santo, permítenos pues, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí presentes y permítenos, Padre, poder continuar en estos estudios bíblicos, Señor, que nos edifican y que no solo a nosotros, sino a tu iglesia, Señor, en cada lugar, así como la bendición para cada una de las familias aquí representadas, a pesar de las diferentes situaciones, problemas, angustias, retos, Señor, que cada familia puede estar enfrentando en estos momentos. Seas tú con ellos, Señor, y bendícenos a todos. En el nombre de su Hijo amado le agradecemos y le pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.